Pablo, el conjunto de Vicente del Bosque frente al campeón asiático. Y la fortuna para Nicolás Anelka a los 21 minutos. Ponía el partido 1-0. Sí, así de fácil, decía el moreno, exjugador del Arsenal. Llegaba hasta los dominios de Mohamed Bakar. Y Fuat Al-Amin, que ayudaba también a la primera conversión del Real Madrid. Seguía el conjunto merengue. Y las sorpresas, Karen B es quien deja por el piso a Mansur Al-Musa. Y Hal Husseini, que vence a Casillas y pone el partido, para sorpresa del mundo, 1-1. Los fantasmas como nunca para el equipo español, que desesperadamente y con sus mejores armas iba a buscar el partido. De todas formas, los asiáticos hacían de las suyas. Y estaba la conquista de Raúl a los 61 minutos. Después del centro de Jeremy en combinación con Christian Karenbe, el arquero Bakar, que se quedaba con la posibilidad de mantener el empate. Sobre el final, a los 69, otro penal le da la posibilidad al equipo merengue de marcar diferencias decisivas. Anelka por el piso, el remate sería de Sabio, y el partido que termina 3-1 en su jornada inaugural de la Copa Mundial de Clubes. Del Corinthians, Raja Casablanca, representante de Marruecos. El toque brasileño que hacía su huella en la defensa del equipo de Mustafa Yadili. Y la primera intervención que corresponde para una de las estrellas, Marcelinho. Y el remate que se iba por arriba. Estaban en el campo Edilson, Luisao y Ricardinho, nada menos. Y Dida contenía el remate de Youssef Safri para un partido que hasta aquí estaba 0-0. Edilson que habilita a Ricardinho. El remate una vez más de Marcelino Carioca, que se va apenas desviado. Yadili, que controlaba la distancia. Edilson una vez más. Era superior el conjunto brasileño, pero faltaba la estocada final que llegaría en la segunda etapa. Marcelino Carioca, que después sería reemplazado a los 76 por Marco Sena. Habilitaba a Luisao, que no había tenido grandes intervenciones en la primera etapa. Así concretaba el 1-0 para felicidad de los brasileños locales. Seguía la marcha del Real Madrid ganador y aseguraba de esta manera 3 puntos. Pero habría mucho más todavía. El cabezazo de Fabio Luciano y la jugada polémica que termina siendo convalidada por el árbitro Stefano Braschi. El centro que llegaba a destiempo Yadili una vez más. Cabezazo que contiene en primera instancia, después el gol que es claramente fuera de los límites previstos. De todas maneras se cobró y el Corinthians estaba ganando 2-0. Remate que se iba lejos de Herrera Erayay. Y Dida que miraba a la distancia. Uno más. Remate desde afuera ahora de Cacali para el 2-0 a favor de los brasileños. En el Estadio Maracaná, la presentación del Manchester United, campeón europeo frente al Necaxa. Uno de los mejores representantes actuales del fútbol mexicano. 14 minutos, Cristian Montesinos vence el arquero australiano Mark Bosnich y ponía el partido 1-0 para el conjunto de Raúl Arias. Conmoción en el inicio de la Copa Mundial de Clubes en Brasil. Y mucho más cuando el Manchester se quedaba sin su mejor hombre, David Beckham. Después de una falta descalificadora contra José Milián, que quedaba por el piso. 42 minutos de juego. Y el árbitro argentino Horacio Elizondo decretaba que el Manchester se quedaba con un hombre menos. Más de Montesinos, ahora con respuesta de Bosnich. El penal después de la intervención de Mijael Silvestre sobre el mismo Montesinos. Y el remate que termina entre las manos del arquero. Después de la intervención de Alex Aguinaga, se perdía la mejor posibilidad del conjunto mexicano
que ahora pagaba las consecuencias. Ryan Giggs, el mejor jugador de la Copa Intercontinental, tenía otro penal. El remate de Dwight Yorke. Y ahora las manos de Hugo Pineda decían que no. Las cosas se complicaban mucho más para el equipo de Alex Ferguson, que sobre los 88 minutos tenía la fortuna del trinitense Dwight Yorke para lograr el empate, lo que sería resultado final 1-1 en la presentación de la Copa Mundial. En el marco del grupo B del Mundial de Clubes, disputaron su encuentro el Vasco da Gama, aquí con Junior Baiano, ex Palmeiras, frente al equipo de Australia, South Melbourne, que obviamente fue quien tuvo las mayores chances aquí, con el experimentado Jorginho, el lateral, que pasaba al ataque. Edmundo, una de las figuras, también actuó Romario, allí Antonio López, el técnico del conjunto brasileño. También los australianos mostraban que llegaban con ciertas posibilidades a este torneo, probaban al arquero desde lejos. El remate desde afuera de Juninho, el número 8 de Vasco da Gama, y la contención de Jones. Aquí el gol, un verdadero golazo del número 6 Felipe, levantando la cabeza después de recibir este pase y poniendo la pelota lejos de las manos y del alcance del arquero. Otra jugada importante, el taco en el área y el bombazo muy por encima del travesaño de Romario, que también aparecía e inquietaba el palo, sorprendía a todos, hasta el arquero. El remate de Gilberto, el número 13, insistía, quería más. Llega este pelotazo para Edmundo, la cruza y el gol. La aparición de el ídolo de toda la torcida del Vasco da Gama, festejando este triunfo por 2-0 y la tranquilidad de empezar con el pie derecho en este importante torneo. En el Estadio Morumbi, Corinthians buscando la clasificación para la final del Mundial de Clubes, aunque antes tenía contratiempos después del remate del número 19, Musa Said. Llegaba la respuesta inmediata a través del Bilbao. En llegadas 1-1, pero Edilson manejaba las acciones y además jugaba con Ricardinho para que a los 24 minutos pusiera el partido 1-0 y asegurara el pasaporte. Una jugada magistral que deja en el camino a Mansour Al-Musa y vence a Mohamed Bakar para un encuentro que ya estaba a favor de los brasileños. En 84 minutos, Freddy Rincón culmina una jugada fantástica que termina desplazándose hacia la derecha. Y así el conjunto brasileño, el Corinthians, último campeón del torneo, clasifica a la final del Campeonato Mundial de Clubes. En el Estadio Morumbi, la tercera presentación del Real Madrid y Raja Casablanca. Y el conjunto de Marruecos, que empezaba dominando después del remate del Karkouri, que daba en el travesaño de Casillas. Después se lo perdía Raúl cuando se jugaban los primeros minutos del partido y con pelota detenida Roberto Carlos intentaba ante el arquero Yadili. El conjunto africano sorprendía de cabeza con Youssef Ayami cuando se jugaban 28 minutos. Gol histórico para los representantes del continente negro frente a los merengues, que se quedaban parados. Cristian Carembé pedía explicaciones. La derrota hasta allí estaba consumada. En la respuesta, otro remate, ahora de Fernando Morientes, que ya había ingresado por Nicolás Anelga a los 37 minutos. El remate daba en el palo. El empate de Fernando Hierro en el segundo tiempo, 49 minutos. Rápido al fondo para recomponer la situación. El amague con Roberto Carlos, Yadili vencido. Y el Real que imponía su condición. A los 53 minutos, Fernando Morientes concreta uno de los goles más valiosos para el orgullo del equipo del Real Madrid. Ingresando entre dos, cuando se acercaba el tercer defensor, saca el remate que sería conquista. Los errores de Casillas, dejaba pasar un centro a los 58 minutos. Y este tremendo cabezazo de Mosco Daya le daba al partido la igualdad y la sorpresa de la Copa Mundial de Clubes. El del equipo marroquí
estaba empatando ante el Real Madrid, que se apoyaba desde el fondo otra vez en Fernando Hierro. Antes, las situaciones que generaban la expulsión. En el primer caso del Carcurí, que quedaba fuera de la cancha. Otras confusiones en el fondo. Y una falta más, que por doble amonestación dejaba a Cristian Carembé fuera de la cancha sobre los 88 minutos. El milagro para Jeremy. Y el alivio para Vicente del Bosque. Victoria del Real Madrid por 3-2. El Maracaná era el escenario de los dos equipos que habían mostrado mejores actuaciones en este grupo del Campeonato Mundial de Clubes. Y a los 4 minutos de la primera parte, la sorpresa, se enmudecía el estadio y todo Río de Janeiro. El que recibía el rebote, luego de la asistencia de Agustín Delgado, era Alex Aguinaga, y el Necaxa estaba obteniendo el pasaporte a la final del Campeonato Mundial de Clubes. Pero 10 minutos más tarde, Otvan aprovechaba el quedo de Pineda y marcaba el 1-1 de cabeza. Así se iban al descanso, y en el complemento iba a llegar lo mejor del conjunto local, a pesar de que Romario ya avisaba en la primera parte. Nuevamente Agustín Delgado iba a exigir, y en el complemento cerca había estado el Necaxa de colocar el 2-1 y pasar de esta manera a la final. Nuevamente Aguinaga intentaba, pero el que iba a definir la historia iba a ser el Chapulín Romario, con su habitual maestría y tranquilidad dentro del área para marcar el 2-1 y poner al Vasco da Gama en la final del primer Campeonato Mundial de Clubes. Necaxa jugará por el tercer puesto. Manchester United quedó afuera de toda definición. Estadio Maracaná, y ante 25.000 personas, el Manchester dispuesto a reivindicar su papel en la Copa Mundial de Clubes. El pase de Andy Cole para Fortune, y a los 8 minutos el conjunto británico, que se ponía 1-0 ante una débil defensa protagonizada por Jones. En 20 minutos de partido, Fortune otra vez ponía el encuentro 2-0. Una tarde hasta aquí memorable para el delantero del Manchester United. La tercera oportunidad consecutiva, que ahora sí era contenida por Jones cuando llegaba Walcott. Y el remate en el travesaño. Todo durante la primera etapa, después de la intervención de este hombre. Solskjaer, con apenas 20 años, figura en la delantera del conjunto de Ferguson. En la segunda etapa, otra vez el noruego. Y Solskjaer, que se perdía una gran oportunidad para el South Melbourne. Una jugada casi milagrosa en los pies de este hombre. Bogan Coveney, que había ingresado en la segunda etapa, y a los 66 minutos se perdía la más clara situación. Y después otra vez Coveney y su último intento, que termina entre las manos de Van der Gouw. Había entrado Beckham, el último remate del partido para el 2-0. Y a propósito, pleno el Estadio Maracaná para recibir al Corinthians y Vasco da Gama en la final. Y el equipo de Dilson, este número 10 que cruzaba el remate, comenzaba dominando cerca de los dominios de Helton. Luisao no llegaba al centro, pero el Corinthians avisaba. Y en una segunda oportunidad, a través de Marcelino Carioca, que era favorecido por un rebote. En la segunda etapa, seguía el Corinthians dominando las acciones. Y una vez más, su número 10, el mejor jugador de la cancha, cruzaba otro remate, pero ahora más cerca. El Vasco da Gama, y una de las situaciones más claras que se presentaba ahora a través de Gilberto. El centro es de Marcelino Carioca, casi gol olímpico. Milagroso Helton, sacando el peligro de su arco. El partido 0-0, la expectativa de la gente esperando el gol de oro. Y el remate por arriba no iba a llegar. Edilson seguía avisando, pero no podía concretar. Lo propio ocurría con el Vasco da Gama, ahora en los pies de Alex Oliveira, que había ingresado en el tiempo suplementario. Este remate es de Gilberto, en el primero de la definición por penales. Dida ganaba la apuesta. Edu, y la diferencia para Corinthians. Así estaba arriba, 1-0. Más tarde, el remate de Viola, que había ingresado a los 96 minutos. Corinthians seguía buscando, pero perdiendo con Marcelino Carioca.
Pero Vasco da Gama se llevaba sorpresas con Edmundo y su remate afuera, la caída del ídolo que no le permitía el campeonato. Corinthians es el campeón mundial de clubes. Racaná esperaba por Corinthians y por Vasco da Gama, pero en primer turno se enfrentaban y por el tercer puesto del primer campeonato mundial de clubes, el mexicano Necaxa frente al español Real Madrid y el ecuatoriano Agustín Delgado. Cerca estaba de poner en ventaja al equipo de Raúl Arias. La respuesta llegaba luego del centro de McManaman y el cabezazo de Morientes, pero la fórmula Morientes-Raúl le daba los primeros resultados al equipo de Del Bosque, y los europeos parecía que iban a ser finalmente los que se iban a quedar con el tercer puesto del campeonato mundial disputado en Brasil. En el complemento, los rayos del Necaxa habían estado cerca de la igualdad, pero la fórmula ecuatoriana, Alex Aguinaga para Agustín Delgado, y una definición que dejaba sin atenuantes a la resistencia de Albano Bizarri, el arquero argentino de buena actuación. Nada podía hacer, esta sí podía conjurarle al arquero, el uruguayo Sergio Vázquez. Cerca estaba de colocar el 2-1 cuando promediaba el encuentro el cabezazo de Morientes y la arremetida de Raúl, y Pineda, que se recuperaba. Eran las últimas acciones de un partido bien arbitrado por Oscar Luis Acosta, el colombiano. Dorado erraba, le daba la chance a Agustín Delgado para darle la victoria a su equipo. También había errado McManaman para el equipo español. Finalmente fue victoria de los rayos del Necaxa, que se quedaron con el tercer puesto en el campeonato mundial de clubes, relegando al Real Madrid de España.